Bien, vamos a iniciar esta segunda parte. Yo quise hacer una semblanza curricular de la obra de Paul Jandrop. Vamos posteriormente a hacer este balance de las jornadas y tener una ponencia magistral que va a ser la introducción para la sesión académica y arqueológica, histórica y los trabajos de estos 25 años del famoso jubileo, como dice Oscar Quintana, pero hoy el trabajo que él va a presentar de estas actividades que se realizaron va a ser muy importante. Es una introducción para estos próximos 4 días, martes, miércoles, jueves y viernes. Tenemos una sesión donde de manera excepcional el seminario se está diversificando a que no sea puro prehispánico, y entonces el último día, el viernes, tenemos la cereza del pastel, que es, nos hemos vinculado al seminario y trabajando en paralelo del homenaje a Félix Candela, y creo que es una labor importante cuando estamos también trabajando en otros lugares. En el caso de Centroamérica, lo hemos hecho con gusto y estamos recogiendo información del arquitecto Castillo, Mauricio Castillo Contur, que vamos a presentar el último día. Su hija, Sandra Castillo, está siguiéndonos en la transmisión, así que va a estar muy pendiente. Y esta última parte es un trabajo de la arquitectura más reciente, la arquitectura moderna, y de los trabajos que se han hecho, y eso será el último día. Bien, vamos a dar inicio a esta semblanza. Voy a tratar de ser lo más breve. Si podemos apagar enfrente para oscurecer un poco. Bien. Este trabajo fue publicado parcialmente en 1987 o 88 en uno de los cuadernos que dedicamos. Fueron 2 números de los cuadernos de arquitectura mesoamericana en la primera jornada que se hizo, y fueron dedicados a Paul Jandrop. Yo quise, además de participar con mis compañeros en algunos trabajos de campo, hacer una primer semblanza curricular, sobre todo porque hay muchos estudiantes jóvenes que tienen libros, obras de él, y no tuvieron la oportunidad de tener el contacto directo. Entonces, el poder conocer la obra, las publicaciones, los trabajos, nos da un marco de referencia documental importante. Es un trabajo que fue entregado a la revista que se publica en la facultad, Bitácora, y probablemente en el número que está ahorita por salir va a ser incluido. Entonces vamos a hacer un anticipo de ese material que va a ser publicado y del cual ustedes pueden consultar como referencias para las investigaciones que se hagan sobre arquitectura prehispánica. Entonces, es un trabajo del seminario de arquitectura prehispánica y que está dedicado a la memoria de Paul Jandrop. La siguiente. Quise agregar algunos dibujos y al final algunas fotos en este esfuerzo de pasar los que trabajábamos con diapositivas, pasarlos a digital, que es como una labor titánica, digitalizarlos, que funcionen. Entonces nos pasamos como excavaciones arqueológicas en nuestras bibliotecas buscando diapositivas de cuando estaba en tal lado, de tal otro. Y bueno, era un hallazgo extraordinario encontrar alguna de esas imágenes. Hay 3 o 4 que estamos poniendo al final. Vamos a mejorar a futuro la calidad porque no sabemos cómo hacerlo bien, pero al menos estamos anticipando la migración de muchas de esas diapositivas que están en buen estado a un sistema digital, y ya en caso de Víctor Rivera, pues ya nos ganó la partida, él viene totalmente digitalizado. La siguiente, por favor. No voy a leer esto, pero este es el trabajo, la introducción del trabajo que va a ser publicado en este número de Bitácora, y me pidieron que hiciera una introducción breve. Alguien de los correctores, de estos revisores, dijo que quería que hablara más de él. Bueno, hemos hablado 30 años de él y creo que tendría que ser un libro muy grande el que tendríamos que hacer. Quise solamente hablar de la obra académica y de su producción. La siguiente. Son algunos datos que son importantes y esto lo retomo de Ricardo de Robina. Ricardo de Robina en alguna ocasión me dijo, fui a la
un homenaje que se le había hecho al doctor Jaime Litvak, quien era miembro del Consejo Editorial, y me dice, se habla de la obra, de las personas, de los congresos, de todo, pero nunca se dice si tenía familia, si tenía hijos y cómo se llamaban. Creo que eso es importante, la parte humana de las personas. Entonces, retomando esa recomendación que nuestro querido Ricardo de Robina nos hizo, creo que es importante siempre recordar a nuestros maestros como personas, y de ahí que quise hacer esta referencia y un gran gusto de que nos acompañen aquí. Muchas gracias. La siguiente. Paul Jandrop siempre, estos lunes que nos reuníamos en su casa, en la cátedra, en el carro, en los campamentos, nos contaba su vida en partes, nunca la tuvimos completa en una sola sesión, siempre teníamos como episodios que no podíamos pedirle que nos los contara, sino cuando él se sentía cómodo, platicaba. Y entonces íbamos descubriendo en nuestro anecdotario, en nuestras referencias y en nuestra memoria, pues la vida de un gran personaje, desde cuando sale de Francia y lo envían a África, su influencia con la arquitectura en el norte de África, y los estudios, él muy joven estudia en el TEC de Monterrey en los años 60, posteriormente hace su doctorado en 1963, pero en Europa el doctorado es como terminación de estudios. Realmente el doctorado es el reconocimiento que en el 80 le hacen a toda su labor, es decir, no es un título, sino la obra que una persona realiza. Y eso yo lo entendí muy bien. Uno no es doctor por haber terminado un curso, sino lo que uno puede hacer a lo largo de su vida. Y el reconocimiento de Paul lo recibió en el 80, con lo que realmente es un doctorado, el doctorado de Estado, que es el reconocimiento a la labor académica que han tenido a lo largo de todos estos años. La siguiente. Algunas distinciones importantes, aquí podemos ver algunas cátedras que la Facultad de Arquitectura y Reconocimientos le dieron, pero sobre todo fue al final de su actividad miembro de la Legión de Honor de Francia, que es una distinción extraordinaria que le dan a un investigador, a una persona, por su labor realizada en México y su publicación y toda la labor académica que desarrolló. Entonces, creo que es un honor haber tenido a un maestro distinguido por la Legión de Honor de Francia en nuestra universidad y en nuestra facultad. La siguiente. Fue fundador de cosas que han durado muchos años. Creo que esa es también otra cosa importante que podemos reconocer en Paul Jandrop. El juntar a un grupo de estudiantes de arquitectura, un poco aficionados a la arquitectura, meterlos en tema, no dejarlos ir, no soltarlos y convencerlos de que eso puede ser parte de su vida, y fundar un seminario de arquitectura prehispánica en 1982, y del cual la primera generación del doctorado, cuando la escuela pasa de escuela nacional a facultad, pues tuvimos la oportunidad de llevar la primera cátedra de arquitectura prehispánica en el doctorado y de conformar al mismo tiempo como estudiantes un seminario permanente, el cual organizaba estas reuniones al final de año, en noviembre, que son las jornadas de arquitectura prehispánica, que han sido toda una tradición en la universidad. Lo otro que es muy importante, y la visión que él tuvo, es que no es solamente dar una clase, hacer un seminario y hacer una jornada, sino poder fundar y publicar unos cuadernos, no de élite, sino de la gente que está en ese seminario y de sus investigaciones en proceso. Creo que esta es una gran diferencia en muchas publicaciones. Esta revista, de la cual él tuvo una labor continua hasta el número 10 y nos dio la estafeta para continuar del 11 al 31, por todos esos años, desde el 84 hasta el 97, pudimos lograr ya en su segunda época el reconocimiento en México de revista de excelencia por CONACYT, y mi gran sorpresa es que fue la primera revista de arquitectura en México que recibía, así como las revistas científicas,
en biología, en química, en astronomía. La Facultad de Arquitectura tenía una revista catalogada por el CONACYT como revista de excelencia. Teníamos un arbitraje internacional y tuvimos ese reconocimiento que nos pedían que se imprimiera en la propia revista. Recuerdo que alguno de los directores del momento dijo, manden las otras 4, había 5 revistas, y se las regresaron, dijeron, no es algo que se les da a todas, se le da a la que ha hecho obra y a la que tiene un consejo editorial permanente e internacional. Recuerdo a Jaime Litvak, director por muchos años y promotor en antropológicas, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, que era miembro de estos cuadernos del consejo editorial, que cada vez que tenía oportunidad decía que esta revista había sido exitosa porque había logrado pasar del número 10, que era como un número cabalístico, en donde las revistas no siempre tienen continuidad, muchas se quedan en el número 1, en el 3, en el 5, ya el 10 es bueno, pero cada vez que él veía que continuábamos decía, estoy sorprendido que ese grupo mantiene una publicación con otros investigadores, no éramos solamente arquitectos, por ahí publicaron arqueólogos, historiadores, antropólogos, y fue una publicación por muchos años, muy buscada, todo el mundo la buscó en algún momento y que estamos tratando de editar digitalmente, ya la tenemos digitalizada, la vamos a sacar en la web y Iván Peregrina nos ha hecho el favor de apoyar y la intención es volverla a sacar en circulación y congregar los trabajos que se hacen en investigación en proceso. La siguiente. No sé, creo que se repite. Otra más, creo que está la misma. Ahí está. Otro rubro de los muchos que voy a mencionar rápidamente son las actividades docentes sobre arte, arquitectura de México prehispánico. Él tuvo por muchos años la cátedra en la Universidad de Guanajuato, del 63 al 66, posteriormente del 67 al 87 en la Escuela Nacional de Arquitectura. Estuvo en Estados Unidos como profesor invitado en la Universidad de las Américas, en París fue invitado en muchas ocasiones y posteriormente del 82 al 87 se hizo cargo en la Facultad de Arquitectura de la línea de investigación del doctorado en arquitectura prehispánica. La siguiente. Perteneció a asociaciones científicas muy importantes, estuvo en la Sociedad Mexicana de Antropología desde 1972, yo recuerdo que me invitaba y años después fui recomendado por él para formar parte de la sociedad. El ICOMOS nacional y en sus encuentros siempre había una mesa de prehispánico presidida por él, desde 1974. Algunos de sus dibujos, de sus libros, y la participación en congresos y reuniones científicas, algunas en Monterrey, seguramente cuando era estudiante en el 59, y podemos ver cómo siempre tuvo una gran actividad en cualquier reunión, en simposios, en Estados Unidos, en México, sobre los temas y sobre todo la Sociedad Mexicana de Antropología, que tenía reuniones periódicas. La siguiente. Van a ver un listado impresionante, yo hice una recopilación de la mayor parte de ellas, ahí pueden ver algunas, la siguiente. Otra más, en coloquios, en mesas redondas, en congresos internacionales, el primer congreso internacional mayistas que organizó el Centro de Estudios Mayas, fue presidida por él en la mesa de arquitectura prehispánica. La siguiente. Con el CEMCA fue una buena relación e importante. El CEMCA, así como el trabajo con los alemanes, con los franceses, con Dominique Michelet, se hizo una relación importante de los trabajos que año con año ellos realizaban, primero en el norte de México, en San Luis Potosí, y posteriormente los trabajos de arqueología que se hacían y que visitábamos en los viajes de reconocimiento en Yucatán. Había una relación importante con los investigadores y los institutos de Francia, de Alemania, de Austria, de España y de Centroamérica, y particularmente con muchos investigadores de México.
Ciclos y cursos vivos de arte también fue muy importante. Aquí están algunas de las relaciones de estos eventos que teníamos en el 84, 86, en la universidad y en otros sitios. Paul Jandrop era un excelente fotógrafo también, es decir, tenía que tomar las fotos y después hacer muchos de los dibujos. En sus libros se pueden ver a la par de excelentes fotografías de sitios llenos de vegetación antes de poder iniciar los trabajos de limpieza y dibujo. Y podemos ver muchas exposiciones que él hizo sobre estos temas y que institutos de idiomas franceses usaban y circulaban por México promoviendo la arquitectura prehispánica. ¿Siente? Algunos de sus dibujos, estos son muy interesantes porque no es un dibujo de arte, no es un dibujo para un libro, sino son dibujos para explicar los elementos y tuvimos que ir conformando la terminología de muchos de los términos que se utilizaban tanto en escultura, pintura y arquitectura. Uno de esos trabajos que nos congregó fue hacer el primer diccionario de términos arquitectónicos y eso nos llevaba a que cada uno tenía que definir una serie de términos, llevarlos a las reuniones y poder en las publicaciones y en las reuniones hablar correctamente con el término que ya había sido discutido en reuniones semanalmente. Entonces, estos dibujos y el definir cómo se llama cada parte nos permitía tener un lenguaje común todos los miembros del seminario. Publicaciones, es impresionante, esta publicación que vamos a hacer final de año, aparecen desde la del 52 con Ixtacamastitlán. Esa fue una anécdota interesante platicando con él. Había estado en Ixtacamastitlán, poca gente ha estado en Ixtacamastitlán, donde es interesante tener torres del siglo XVI, cuando en general se hacen espadañas en los edificios, torres exentas y poca gente las conoce, es decir, es esa tradición italiana y sobre todo en la parte poblana, en donde en el siglo XVI, muchos dicen, no había torres, sí había torres, hay muchísimas, Ixtacamastitlán es una de ellas, y algunos otros sitios en revistas como Sandorama, que por ahí teníamos copias, y algunos otros sitios en Puebla, que él visitaba muy joven desde que llegó de Francia y que tenía el interés de documentar y fotografiar. Vemos todas las publicaciones, esa pequeña San Felipe de los Alzati, que es un sobretiro, las colecciones a nivel internacional con Doris Hayden, que fue una colaboradora muy importante de publicaciones en Estados Unidos y en Italia. De arte precolombino, y luego toda la producción de temas que se fueron generando de arquitectura mesoamericana y que la revista nos permitió tener ese canal de difusión. Aquí tenemos algunas obras clásicas, el de 15 ciudades mayas y otros más que son conocidos por todos ustedes ya en las bibliotecas porque no se han hecho reediciones de muchas de esas obras. Todos estos son artículos ya de los cuadernos, muchos de ellos el tablero talud, etcétera, que fueron los primeros números en donde de forma de área cultural, temática, íbamos publicando materiales que nos iban permitiendo tener un marco de referencia para futuros trabajos. Aquí tenemos colaboraciones conjuntas con George Andrews, con Víctor Rivera y con otros colaboradores del seminario, El Tigre Triste, que fue una exploración muy interesante, los anteproyectos de catálogos de mascarones que iniciamos también, es una obra inconclusa que requeriría ser completada, y luego todos los elementos arquitectónicos con George Andrews que intentábamos definir conjuntamente con investigadores de Estados Unidos los términos que debían ser empleados en la intervención de arquitectura. Ven allí hay muchas colaboraciones conjuntas porque tenía la generosidad de invitarnos a colaborar, de completar artículos o de encargarnos un artículo para la revista, es decir, cosa que no es frecuente en las revistas
que se publican por lo regular, no se le da acceso a los jóvenes a que empiecen a investigar y a publicar. Creo que él tuvo una gran generosidad y cuidaba, es decir, los artículos no pasaban a la primera, teníamos que llevarlas muchas veces y corregirlos muchas veces, pero la clase de metodología se enseñaba haciéndolos, no estudiando los libros estos inmensos de técnicas, ¿no? La siguiente. Aquí podemos ver toda esa relación, los coloquios y los sitios en donde eran publicados hasta el 87, los cuadernos y los últimos números que él coordinó y otros que hicimos ya en homenaje a él. Y no están muy claras, espero sacarlas en mejores resoluciones, pero quise incluir un par de fotografías de campo de las últimas salidas, que en diapositivas se verían mejor, pero en digital tenemos que afinarlas un poco más. Esa, si la regresamos, esa es parte de esa salida, el que está al fondo con la camisa guinda, es Víctor, que siempre era identificable por la camisa años con años, es decir, ya era una tradición esa camisa y ese color, como la mía también. Está Paul Jandrop con su sombrero y dibujando, y están ¿cómo se llama? Juan Briceño, que es uno de los custodios que más quería Paul, lo había conocido siempre, y era una dama con él. Cuando llegaba Paul, le llevaba el sombrero, la silla, al jabalí, le llevaba todo para entretenerlo, distraerlo, agua. Era un gusto el que él interrumpía sus labores de trabajo los días que Paul estaba ahí para cuidarlo. Y ahí ustedes van a ver en las fotos cómo no se despegaba de él. Raya que hacía Paul, él estaba viendo. Y para todos los demás, pues una gran experiencia conocer a un encargado de un sitio con tanta generosidad en su trato a los investigadores y tan modesto él, siempre ayudándonos en los trabajos de campo. Entonces ahí se ve Paul haciendo correcciones de muchos dibujos, porque con la prisa loca de levantar los mascarones y estos trabajos al vapor, pues le ponían los dientes, la cabeza y los ojos por todos lados, y entonces él de fotos antiguas pues llegaba y decía, este se cayó, pero eso no va así, la cabeza no va, está de cabeza, y el problema es que ya estaban montados con cemento, entonces les tenía que dar unos dibujos para que los corrigieran, y así tuvimos muchos que él tuvo que corregir diciéndoles dónde iba cada cosa, y les dejaba algunas fotografías o dibujos anteriores a la reconstrucción. La siguiente. Notas editoriales. Siempre los cuadernos tenían un editorial español, inglés, francés, y notas editoriales tanto en cuadernos como en otras publicaciones. Ahí no sé si es una mochila o es el pecarí, que ya estaba amansado y era ahí está Juan acompañándolo. Y ese era Paul en campo, las últimas temporadas, en donde lo llevábamos como en palanquín, teníamos que llevarlo, lo poníamos en sitio, y cada uno de nosotros se turnaba a ayudarle a mover esto, a mover lo otro, y mientras cada uno tenía una labor de campo en cada una de estas visitas. La siguiente. Notas varias en otros sitios que también son importantes. La siguiente. Ahí está dándonos instrucciones de moviéndose alguien hacia más a la derecha, sacando la foto. Y este era el trabajo en campo que teníamos en cada una de estas salidas. Reseñas de libros hizo muchísimas, tan solo he traído en esta compilación algunas de ellas. En revistas, en tesis también, muchas tesis que dirigió en Francia, tesis de maestría y doctorado, y otras referencias a partir de homenajes a Paul Jandrop que he querido actualizar porque es una bibliografía complementaria al 87 que puede ser consultada por ustedes. Vean todo lo que se ha publicado en torno a él desde el 87 a la fecha, las referencias de estos trabajos. Y quise terminar con el libro de los estilos Riobeck, Chenes y Puck que Paul hizo y que recuerdo en uno de estos salones, la clase era
El PUC era muy taquillero, era muy bueno, estaba bien hecho, los chenes también, pero el río Beck me acuerdo que decía que era un mal estilo, y en sus libros, en uno de los primeros, dijo que había que quitarlo, que lo puso por mencionar. Con los años es lo que sucede con un buen investigador, las hipótesis se cambian, y lo que él no había reconocido como la importancia del río Beck, hizo un libro, y en la introducción dice, me equivoqué, siempre dije que el río Beck era una cosa que no valía la pena ni estudiar ni mencionar en clase, pero los investigadores nos equivocamos. Hizo que no, ¿sí? Pero la honestidad de un investigador es decir, metí la pata y ni en clase ni en mis publicaciones pensé que era importante y la enmienda la hizo haciendo un libro dedicado a Río Beck. Sí. Yo ese libro lo tengo en mi biblioteca, no lo presto, ni fotocopias, ni nada, y sobre todo la calidad humana de esta persona, ustedes la pueden leer en el texto, como no nada más era un gran maestro, un gran colega, un gran amigo, sino que tenía un corazón muy generoso con todos los que colaborábamos con él. Es un libro que nos dedicó, nos firmó, y creo que ese es el recuerdo de una persona y la gratitud que tenemos hacia él por habernos formado. Muchas gracias. A ver, alguien que vea. Sí, muchas gracias. Vamos a continuar con el trabajo que Víctor Rivera nos presenta y que está aquí su computadora. Él va a tratar el tema de las jornadas a quienes han sido dedicadas. La primera, él va a mencionar que fue dedicada por Jan Drop hace 25 años y las distintas jornadas que han tenido el homenaje a distintos arquitectos importantes de la facultad y de otras instituciones y cómo ese primer día, los lunes, están dedicados a esos reconocimientos, a estos arquitectos que han trabajado en la arquitectura prehispánica y dan el inicio de martes a viernes de una jornada académica con temas variados. Entonces, un buen recuento de estas jornadas que además son importantes, que pudiéramos en un momento dado publicar. Pueden verlas en los cuadernos de arquitectura mesoamericana. Uno de los números que siempre hicimos con la división de educación continua fue que la memoria de los eventos de jornada siempre se publicaron. Es decir, cada jornada que teníamos no se iba al bote, quedaba en un número especial y todas las que pudimos publicar año con año es la memoria de los trabajos presentados. Creo que no siempre se ha logrado que estas actividades de la división puedan contar con una memoria inmediata de sus miembros y este es un recuento que siempre hemos querido hacer y lo vamos a hacer con esta que estamos teniendo ahora. Bien. Sí. Sí, los presto pero en casa. Vamos a prestar las diapositivas. Creo que es un proyecto que queremos hacer con Víctor, que ya nos ganó, con Oscar, de hacer un banco común. La Facultad de Arquitectura tiene el mejor banco de arquitectura prehispánica. Nosotros salíamos como arbolitos de Navidad a cada viaje y van a vernos en algunas fotografías durante estos días, cada uno de nosotros colgado de 4 cámaras y una mochila con rollos. Teníamos que sacar en impresión blanco y negro, color, 135, 6x6, diapositivas y a veces hasta una cámara estas de video. Y teníamos que hacer 4 o 5 disparos de la misma cosa. La doctora Beatriz de la Fuente nos mandaba llamar cuando sabía que ya estábamos próximos a irnos
y nos decía, arquitecto, venga, necesito hablar con usted. Llegábamos a su oficina, aquí está la cajita que cada año les doy cuando se van. Sáqueme todo lo que pueda de los sitios, algunos donde no volvíamos a entrar nunca. Y entonces un disparo era para el acervo de la doctora Beatriz de la Fuente, otro era para nuestros patrocinadores, que era la Facultad de Arquitectura, otro era para el archivo del seminario y otro era para cada uno de nosotros. Entonces, estos archivos de viajes de reconocimiento están en la facultad. La facultad tiene copia de todos ellos, pueden ser consultados, y quizás una de las cosas que ahora queremos hacer es juntar los acervos de todos nosotros y tener un banco común, porque ahora estamos viendo que a 25 años pues son valiosos testimonios de cómo eran los sitios en las primeras intervenciones y cómo quedaron en intervenciones más recientes. Entonces creo que la documentación fotográfica y dibujos es muy importante, ¿no?